Gracias, presidente. Bueno, en principio me toca utilizar estos 5 minutos por la declaración de interés presentada por la diputada Busso, declarando de interés legislativo el libro Objetivo Cristina, el lawfare contra la democracia en Argentina. Este libro es una recopilación de artículos de diversos juristas de España y de diversos partidos de diversos países de Latinoamérica que, planteando el tema del caso Vialidad o agarrándose del caso Vialidad, hacen una enorme demostración de lo que es la manipulación de la justicia y cómo se ha ido constituyendo a partir de las fake news y el lawfare, cómo se ha ido constituyendo este partido judicial. Y me parece que es muy importante o hubiese sido muy importante que podamos declarar de interés legislativo y de promocionar esto, porque me parece que debería ser una preocupación, más allá de la simpatía que se tenga o no con la protagonista del caso, que es Cristina, ¿sí? Por una cuestión que me parece medular en términos de lo que acá, de alguna manera, recorrió toda la sesión que tiene que ver con las dificultades por las que atraviesa nuestra democracia. Y la justicia y lo que ha pasado, lo que viene pasando con el único poder del Estado que sigue sin democratizarse después de 40 años de ejercicio ininterrumpido de la democracia, es un debate que debemos afrontar y afrontar con mucha seriedad. Y en ese sentido rescato las palabras y la reflexión de la diputada Yáñez. Yáñez, no es tan difícil. Que nos llama o pone sobre la mesa y en el debate algo que resulta casi una obviedad, pero que resulta urgente. Porque en esto de revalorizar la democracia, de profundizar la democracia, lo que hay que hacer también, de alguna manera, es intentar sacarle el mayor jugo posible a las instituciones de la democracia. Y me parece que en ese sentido la compañera hace un llamado, una reflexión, un llamado a atención, que me parece que es absolutamente necesario e interesante para que podamos valorizar también con la cotidianeidad de nuestra práctica política, en este caso, podamos revalorizar esto de profundizar la politización, ¿sí?, de las instituciones y la politización de nuestra democracia y por lo tanto de nuestra sociedad, para que esos discursos de la antipolítica no le abran el paso a lo peor de nuestra historia, que representan estas ideas ultraconservadoras que aparecen como novedosas, pero que son más viejas que la injusticia, ¿no? Y que tiene que ver con esto de la prepotencia del más fuerte, permanentemente la prepotencia del más fuerte, de la ley de la selva, que es algo que se supone que hemos construido un acuerdo por superar en buena parte del mundo y fundamentalmente acá en la Argentina, y que de esos acuerdos devienen estos 40 años ininterrumpidos de democracia. No es otra cosa, no es que tiene que ver con la maduración del conjunto de la sociedad, de cómo quiere vivir. Y en ese marco, cuando yo planteaba la falta de democratización de la justicia, tiene que ver también profundamente con esto. Porque estamos viendo prácticas realmente preocupantes de este partido judicial que de alguna manera viene a reemplazar lo que fue el partido militar en la historia de Argentina y de Latinoamérica. Partido judicial
que no respeta el más mínimo orden, que también ha sido un acuerdo que tiene que ver con esto del orden republicano y de la independencia de los poderes. La independencia de los poderes entre sí, pero también la independencia de los poderes de los factores de poder, sobre todo económicos, es decir, el más fuerte. La división de poderes y la independencia de estos poderes, que solo se deben a la Constitución y al pueblo, es una herramienta de defensa para la construcción de sociedades cada vez más justas, igualitarias y por lo tanto más democráticas. Y acá tenemos y nos chocamos con esta realidad de uno de los poderes que no solamente no es independiente de los poderes fácticos de la economía y de los poderes concentrados de la economía, sino que también quiere avanzar sobre las responsabilidades y sobre las delegaciones que nuestra Constitución da a los otros poderes. Una Corte Suprema que se autogobierna y que, por ejemplo, da un golpe de Estado en el Consejo de la Magistratura, atropellando al Poder Legislativo, porque para poder hacer eso, la Corte Suprema, sin ningún tipo de posibilidad de hacerlo, deroga o da por muerta una acción legislativa del Poder Legislativo Nacional, que es lo que había sido la derogación de una ley, que la saca del cajón o del tacho de la basura, la sacude y dice, ahora vale esta ley. No, señores, una ley que había sido derogada por otra ley que no fue reglamentada, pero esa ley, la que le permitía a la Corte Suprema presidir el Consejo de la Magistratura, no existía más. Y la Corte dice, sí, vale. Esa misma Corte, integrada por 2 miembros que aceptaron ser miembros de la Corte por decreto. Es decir, cuando el Poder Ejecutivo, allá por el año 2016, pasó por sobre las responsabilidades del Poder Legislativo y determinó, como quería, una Corte Suprema. Pero la misma Corte que avala también, por ejemplo, las irregularidades de empresas concesionadas por el Estado, donde le perdona e indulta a estas empresas de sanciones, por ejemplo, que los entes reguladores y que el Ejecutivo tenía que poner sobre esas empresas, y para hacer, en este caso, como son amigos y les pagan los viajes desde el Grupo Clarín, los indultan, los perdonan, gobernando, o por ejemplo, lo que es más grave, desfinanciando a todas las provincias de la Argentina, decidiendo cómo se reparte la coparticipación, cosa que tampoco la Corte tiene ninguna autoridad para hacer, desfinanciando a todas las provincias para privilegiar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que casualmente es gobernada por el signo político de las personas con las cuales ellos viajan a la casa de Lewis, en Lago Escondido, a planificar cómo seguir limitando la democracia en la Argentina, y volvemos al objetivo Cristina. Porque ahí es donde también se planifica, desde hace mucho tiempo, y con ese fallo de vialidad, por ejemplo, la proscripción del principal liderazgo que tiene la Argentina. Es decir, intentan negarle a la mayoría de los argentinos que puedan ejercer su voluntad de elegir. Entonces, la verdad, presidente, me parece que no solamente es de interés legislativo, sino que recomendaría que podamos leer este libro, porque la verdad que a todos nosotros, y que lo difundamos, porque independientemente de quién es la protagonista, en este caso la víctima del lawfare, que es la compañera Cristina Fernández de Kirchner, esto es una demostración clara de cómo nos quieren ir desarmando la democracia para que vuelva esa ley del más fuerte que decíamos hace un rato. Y entonces me parece que es en este pedido a la reflexión que hacía la diputada Yáñez, parece que si de verdad hay un verdadero compromiso democrático
para que la democracia beneficie a las grandes mayorías, aunque contemplando a las minorías, pero que beneficie a las grandes mayorías, que podamos construir un horizonte de justicia, pero no solamente de justicia en términos de la Constitución, sino también de justicia social, donde podamos avanzar sobre los flagelos que esta lógica de construcción de poder ha llevado a que las grandes mayorías de nuestra Argentina, o una parte muy importante de los argentinos y las argentinas, vivan bajo la línea de la pobreza. Digo, todas estas cuestiones que parece ser que nos preocupan permanentemente a todos y a todas, bueno, discutamos cómo hacemos para construir herramientas que permitan ir en el sentido de la construcción de una sociedad cada vez más justa y democrática. Y en esa sociedad más justa y democrática tenemos que decir que lo que hasta ahora habíamos acordado como sociedad es que la supremacía en términos de ordenamiento jurídico en la Argentina era la Constitución. No como nos quiere acostumbrar esta Corte, que la supremacía es la justicia. La supremacía en el orden jurídico es la Constitución. Y si no nos gusta la Constitución, hay mecanismos para cambiarlas. Y hacia ahí tenemos que ir. Hoy eso no está siendo respetado. Y eso es lo que hace menos democrática nuestra sociedad y lo que se transforma también en un ancla para el desarrollo productivo, económico, social y cultural de nuestro pueblo. Por eso es que muchos de nosotros creemos que hay que avanzar rápidamente también en esa reforma de esa justicia. Y por lo tanto, que vemos con muy buenos ojos el juicio político que se está llevando a la Corte en la Cámara de Diputados de la Nación. Por eso es que nos organizamos y estamos llamando a movilizarnos mañana para terminar con la mafia judicial en la Argentina y que se subordina a la democracia y a la Constitución, no a los intereses de un partido y mucho menos a los intereses de los poderosos de los sectores económicos en la Argentina. Por eso espero que todos los que compartan esta idea mañana nos encontremos en la Plaza de Tribunales a las 16 horas para que haya democracia y no mafia judicial. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, diputado Grana. Tiene la palabra.